Hace más o menos ya 3 meses que don Miguel Ángel Ventanas llegaba a Trujillo para hacerse cargo de la parroquia de San Martín. En esos 3 meses ha habido, bueno, cambios notables, que los feligreses de San Martín además así lo han notado, porque don Miguel Ángel, aunque ahora vamos a hacer un poco de repaso, ¿no? Un repaso rápido y breve de su vida como sacerdote incluso, pero también, como no, del tiempo que lleva aquí en Trujillo, de cuáles son sus proyectos, qué quiere de Trujillo. Don Miguel Ángel, lo primero de todo, ¿se encuentra a gusto aquí entre nosotros? Muy a gusto, muy contento, sí, en Trujillo. ¿Cómo ha sido venir aquí? Bueno, pues el señor obispo, como don Francisco ya tenía la edad de jubilación, ya le habían anunciado, me parece que un año antes, ¿no?, que se iba a jubilar, pues el señor obispo tenía que proveer a la parroquia de San Martín, ¿no? Y ha pensado que yo podía ser el candidato para esta parroquia y me lo propuso allá por el mes de junio, que fue a confirmar a Madrigal. Porque usted estaba en Madrigal. Madrigal de la Vera, sí, y Valverde de la Vera. Y allí, pues, antes de las confirmaciones, pues me lo propuso y yo acepté al momento, muy contento. ¿Cuesta trabajo desprenderse de una parroquia en la que supongo también estaba a gusto? Los pueblos de la Vera son muy bonitos, y venirse a otros sitios en los que ni el paisaje ni la gente somos iguales? Siempre cuesta, los sacerdotes no somos seres extraños, somos personas humanas, ¿no? Y allí donde vamos, más o menos, ¿no?, cada persona tiene su carácter, pues nos enraizamos de una manera o de otra, es inevitable, ¿no? En el día a día, pues creas lazos, con unos más superficiales, con otros más profundos, ¿no? Por el roce, por el trato diario, por la convivencia, y esos lazos, pues luego cuesta siempre romperlos. Cuando llega el momento de separarse, pues sabemos que es nuestra vida, así. Como decía mi padre, es la vida que has elegido, y es verdad. Pero siempre nos cuesta, sí. Siempre dejamos un poquito del corazón allí donde hemos estado, ¿no? Usted va y viene solo con su maleta. Le hago esta pregunta porque muchas veces la gente dice, hay que ver, no sé cómo, pero casi todos los sacerdotes tienen alguna hermana soltera que vive con ellos, que va y viene con ellos. Bueno, eso era antes. Ya prácticamente ha desaparecido ese colectivo de las hermanas. Sí, antes era como una ley no escrita. Que si un hijo era sacerdote, bien los padres, mientras vivían, o una de las hermanas se quedaba soltera para asistir. O sea, que específicamente para eso. Sí, para asistir al sacerdote. Era como una ley no escrita, pero era como una obligación de las familias. No es su caso. No, ya los tiempos han cambiado y prácticamente ya eso no. Aquí pues está don José, porque ya más mayor, que ¿no? Que cumple la ley esa. Claro, cumple la ley, su hermana. Y don Francisco tuvo también a la suya, sí. Y entonces, pero ya hoy prácticamente ha desaparecido. No hay ya en las familias esa obligación, ¿no? Sí. Y incluso los padres, porque yo tengo a mi madre todavía y ella pues hace su vida. Y también es verdad que hoy quizás los sacerdotes, pues como la gente de nuestra época, estamos más acostumbrados a hacer de todo, ¿no? Que antes, pues, no solo los sacerdotes, sino ningún hombre hacía cosas de la casa, ¿no? Es que ha cambiado mucho la sociedad, ¿no? Trujillo no era desconocida para usted, porque estuvo aquí. Estuve en mi primer año de sacerdote, lo viví aquí en Trujillo como vicario parroquial, que se llama, lo que antes era el coadjutor, de la parroquia de Santa María. Don Vladimir, para que lo que ahora es don Vladimir de San Martín, sí. Yo lo fui de Santa María la Mayor, con don Lucas, que era el primer año que él era párroco, se había jubilado don Florián, y entonces estuve con él un año, aunque vivía con don Ramón, o sea que arriba en la Cuesta de la Sangre. Tenía una relación estrecha con todos los sacerdotes de aquel momento en Trujillo. Yo era capellán de San Pedro, a la vez que era vicario de Santa María, y daba clases también en el instituto, el que está allí junto al asilo, no me acuerdo ahora el nombre. Sí, Francisco de Orellana. Sí, clase de religión con don José, el de las Huertas, estábamos los dos.
Usted es un sacerdote joven. Bueno, es muy ya joven, tengo mis años. Se puede decir, ¿no? Tiene 44 años, creo, 44, ¿no? sí. Lo digo porque lo dijo el día de la toma de posesión. Sí. Y bueno... Llevo pues, 18 años ya. Es una edad esa con mucho poderío, desde luego, en todos los sentidos. Y se va a dejar notar ese poderío si lo tiene don Miguel Ángel Ventana. Pues yo no porque sé. yo creo que usted tiene empuje, ¿no? Y muchas ganas de hacer cosas aquí. Eso sí, siempre, sobre todo cuando llegas a un sitio, ¿no? Siempre tienes ganas como de hacer cosas nuevas, ¿no? Es inevitable que cuando viene una persona nueva, pues cambien las cosas, porque cada uno somos de una manera, tenemos una forma de ver las cosas y tenemos unas cualidades distintas, entonces eso es inevitable. ¿Y la gente lo entiende? Bueno, pues a veces sí y a veces no, sí, porque a veces la gente pues es lenta para comprender o no los quiere comprender, también a veces pues la gente no, o quizás a veces no lo explicamos suficientemente, ¿no? Y queremos a lo mejor cambiar por cambiar sin decir a la gente pues cuál es el sentido, ¿no? de los cambios. Cambiar siempre cuesta, porque siempre es nos acomodamos y eso de que nos cambien las cosas, pues a veces no. Y otras veces pues también nos agrada, porque cambiar es también renovarse, ¿no? Sí, evidentemente. Claro. ¿Y qué quiere usted cambiar en Trujillo, en los fieles de Trujillo? Hombre, en los fieles, yo creo que... no solo en los fieles, en todos nosotros. En las costumbres, en cada fiesta, que ahora hablaremos de la San Antón, Iglesia está siempre en cambio, en renovación, porque siempre tenemos ahí el ideal de ser cada vez más fieles al Señor y a su Evangelio, ¿no? Y eso siempre tenemos que estarlo renovando porque no lo conseguimos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tenemos que estar siempre en ese deseo de cambiar, ¿no? De lo que llamamos conversión, ¿no? Convertirnos. Pero luego en las cosas prácticas, pues también es necesario, en el aspecto material, pues tenemos un templo hermosísimo que hay que renovar, ¿no? Tenemos constantemente. Y llenar. Y llenar, claro. Eso es más difícil, porque Trujillo es poca población para las iglesias que tiene. Que eso quizás es otra de las cosas que el tiempo también tendrá que ir, pues la cantidad de misas que hay en Trujillo, ¿no? Y que eso impide que se haga una comunidad más numerosa. Habría que, porque son iglesias enormes. Entonces, refundir y hacer solo una parroquia en Trujillo. Bueno, eso el tiempo lo hará, claro. Porque ya hay poblaciones con la misma población que Trujillo, que por ejemplo Guareña, que es una sola parroquia, ¿no? Antes eran dos también. O también Jaraíz de la Vera, prácticamente funcionan como una parroquia, aunque siguen conservando los dos títulos. Hervás, todos los sitios que había dos parroquias, pues ya se han refundido, solo queda Trujillo, ¿no? Cuando hable con el obispo, ¿le hará esa propuesta? No, yo no al obispo no le tengo que hacer esa propuesta, sino que él sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Ahora él tenía la oportunidad de haberlo hecho, si hubiera querido, ¿no? Puesto que se jubilaba don Francisco, que hubiera quedado don José como párroco de las dos parroquias, y eso facilitaría pues la organización de todo, ¿no? Todavía no lo considera. Pero el obispo no lo considera oportuno. Trujillo tiene unas características pues especiales que no las tiene Guareña ni Jaraí, tiene un bagaje histórico, ¿no? Y luego unas comunidades religiosas y todo eso influye, aunque numéricamente pues sea una población pequeña, pues luego la realidad es que hay muchas circunstancias históricas que la condicionan la pastoral de Trujillo, claro. Pues vamos a centrarnos en la suya, en la parroquia de San Martín de Tours, que es exactamente su denominación, el titular, exactamente. Desde que ha llegado hemos visto, bueno, ya lo comentábamos el día del Mochuelo, por ejemplo, con usted, ciertos cambios litúrgicamente hablando. ¿A usted le gusta observar bueno, pues cómo es exactamente la liturgia y recuperar tradiciones? El otro día ha querido hacer esa bendición de San Antón, el día de San Antón, el patrón de los animales, y esto ha sido solo el comienzo de lo que puede ir sucediendo a lo largo de otros años, ¿no? Sí, es decir, la Iglesia pues progresa siempre desde la tradición, eso es lo que el Papa nos recuerda
muchas veces, ¿no? Es la hermenéutica de la continuidad que él llama. Es decir, no hay una ruptura con la anterior. No tiene por qué haberlo. Hay que conservar todo lo bueno que nos han legado los que nos han precedido en la fe y desde ahí pues ir progresando, ¿no? Sin romper, es decir, quitamos todo y no, vamos a conservar todo lo que es bueno, ¿no? Y desde ahí vamos progresando y proponiendo cosas nuevas también para... En este sentido, pues a lo largo del año la Iglesia pues tiene un calendario donde pues hay posibilidades para ir, unas veces son tradiciones que ya se perdieron, porque aquí a los mayores recuerdan que se bendecían los animales en San Miguel, por lo menos durante un tiempo, no sé si sabemos si fue un capellán que se le ocurrió, pero hay personas mayores que recuerdan esta bendición de animales en San Miguel. En Santa María hay una pintura también dedicada a San Antonio Abad, pues una zona ganadera como es esta, es raro que no tuviera pues esa devoción al patrón de los animales, ¿no? Entonces, bueno, recuperar eso, y la gente pues además no solo están los animales, podemos decir, para el trabajo, sino que ahora están los de compañía en auge, ¿no? Quien no tiene un perrito, una mascota, y pues canario, es una manera, claro, sí, también de dar gracias a Dios por estos compañeros, ¿no? De nuestro camino, por estas criaturas que Él ha puesto en nuestro camino, y también pedir su ayuda, su bendición, ¿no? O sea que hay muchas posibilidades. Este primer año, don Miguel Ángel, la respuesta ha sido, pequeña, porque en realidad es que la gente ni se ha enterado apenas, ¿no? Bueno, y también es que hacía muy mala noche. También. Entonces, porque por ejemplo estos de los cualquiera sacaba el canal. Los de los caballos y todo esto iban a subir, que les daba más vistosidad, sí. Pero claro, estaba la noche tan mala, quizás también que fuera de noche, ¿no? También, el año que viene influye, sí. Vamos a pensar en el domingo, al mediodía, sí. Sería más vistoso, más... Porque lo va a hacer, ¿no? Sí, incluso ya tenemos imagen que nuestro mecenas oficial, don José María, pues ha estado estos días en Madrid y él estaba entusiasmado también con la idea. Y ha conseguido una imagen de San Antonio Abad. Ajá, o sea que... Sí, además histórica, porque es del siglo XV. Tremenda lo de este hombre, sí, dicho y hecho. Dicho y hecho, si él le entusiasma una idea, pues va adelante con ella. Ha hablado usted del mecenas y bueno, luego retomamos todas esas cosas que quiere hacer, esa recuperación de tradiciones o quizá un cambio también en algunas de las que existan. Pero como ha hablado de don José María Pérez de Rasti, que es en la actualidad mecenas de la iglesia de San Martín, y bueno, pues físicamente la iglesia, arquitectónicamente, está sufriendo también unos cambios importantes. ¿Qué se está haciendo exactamente en la iglesia? Bueno, pues se están haciendo cosas necesarias, ¿no? Por un lado, pues se han quitado los nidos, próximamente también los tejados. ¿Cómo se han quitado? Simplemente quitado. Ha habido unas grúas. O se ha puesto algo para que no vuelvan a hacer. Sí, no se va a poner algo porque ellas lo vuelven a hacer. Claro. Pero se van a poner unas estructuras para que lo hagan sobre las estructuras y en lugares determinados que el peso porque el chapitel del reloj pues está sufriendo bastante el peso de los nidos, claro. ¿No? Entonces cosas que son necesarias como tejados, como otras cosas interiores y luego cosas más de investigación. A don José María le gusta mucho esto de la investigación. Pues los templos de Trujillo, como de los otros sitios, se han ido construyendo a lo largo de la historia sobre otros anteriores. Entonces esconden, podemos decir así, secretos, ¿no? Y a don José María le gusta descubrirlos, ¿no? ¿Y qué se está descubriendo? Entonces se ha descubierto a partir de... Bueno, él sigue mucho los escritos de don Juan Tena, que todos conocen aquí en Trujillo, y entonces pues seguía mucho por ellos, ¿no? Entonces se descubrió ya un pozo que hay en la Puerta de las Limas. Luego se quiso buscar un aljibe del que hablaba, ¿sí? No se sabía si el atrio de San Martín, al estar tan elevado, podía esconder un aljibe. Entonces unos arcos que había bajo el coro, que eran un poco sospechosos, se excavó y no apareció el aljibe, porque el aljibe pues era el pozo, sino que aparecieron unas tumbas. Primero una tumba bajo el arco, con algunos restos humanos. ¿Y se ha datado? Bueno, todavía los arqueólogos todavía no han dicho la fecha, o por lo menos yo no la sé.
porque luego aparecieron otras, en total han aparecido 5 tumbas, excavadas en la roca. Qué interesante, Y un ¿no? osario, ¿no? Entonces ha hecho toda una excavación. No se sabe, posiblemente estos eran entonces los exteriores de la iglesia. Claro. Ya sabéis que hasta el siglo Que pudiera ser un XIX, patio adicional que hubiera. hasta el siglo XIX se enterraba en las iglesias y fuera, y en los alrededores. Era el deseo de estar en territorio sagrado, ¿no? Hasta que luego ya en el siglo XIX nacen los cementerios más alejados de donde vivía la gente, ¿no? Y entonces podían ser los alrededores de la iglesia, de la antigua iglesia que era más pequeña, románica, una primitiva ermita que parece que es el origen de la iglesia de San Martín, que luego se ha ido engrandeciendo, o todavía no se sabe, ¿no?, qué tipo de enterramientos son estos, y todas ¿no? esas cosas que se van descubriendo, esos arcos, por ejemplo, esas tumbas, se quedan Sí, ya se van a poner en valor. Exactamente, Sí. eso, sí. Es decir, todos estos, los arcos del coro, hacen un conjunto de 5 arcos uno tras otro, muy bonito, pues se van a iluminar, se han restaurado, y las tumbas también se han limpiado y se va a quedar, pues para que la puedan ver los turistas y los visitantes desde arriba, porque están bastante profundas, no están al nivel de la iglesia, entonces se podrán visitar. O sea que va a ser muy interesante Sí. ver San Martín, ¿no? Luego se sabía también que en la torre, dentro de la torre actual, estaba la torre románica, o se había aprovechado. La torre románica no se había destruido, sino que sobre ella se había construido la actual. Entonces, a partir de ahí se hicieron unas excavaciones por la parte de arriba, de una de las habitaciones que hay en la torre actual, y se descubrieron los muros, el muro externo de la torre románica. Estaba relleno y se sacó todo el relleno. Y se va a hacer y luego en el se empezó a restaurar el batisterio que está atrás en el que había como unas hornacinas, con 3 hornacinas para imágenes. Y la hornacina de este lado, la que daría a la torre, al picarla se descubrió un hueco detrás y se siguió picando y apareció toda la escalera de la torre románica, con todos sus peldaños. La escalera por la que subían a la torre románica. No falta la torre, ¿no? La torre no está completa, pero está ese trozo. ¿Hay proyectos de completarla? No se puede, porque ya parte está destruida. Para hacer el coro destruyeron parte, pero queda todo ese tramo de escaleras que se ve perfectamente. Poner también en valor, claro. También se pondrá ahora mismo están derribando el muro del batisterio por ese lado para que pues se reconstruya como la entrada a esa torre y se pueda ver desde el batisterio. Se iluminará y se podrá ver toda la... Qué bonito. Sí, no deja de haber sorpresa. También el otro día al levantar pues las losas de atrás de la parte que se había dañado, ¿no?, de la parte de cercana donde están las sepulturas estas, que habían movido piedras y se habían... Pues apareció también un escudo precioso que estaba boca abajo, de un médico de aquí de Trujillo, de 1603, que fue el que regaló el púlpito. Entonces ve que esta piedra estaba en el púlpito de San Martín. Sí, como agradecimiento. Claro, sí, a este señor que había regalado. Las placas que hay ahora, ¿no? Sí, pero esto era una piedra sí. con escudo y en estado de conservación magnífico. Sí, se va también a recuperar, claro. Claro, evidentemente. Y como popularmente se dice, don Miguel Ángel, las campanas de San Martín ya voltean. Claro, también ya voltean, sí. Sí. Se han recuperado 2 campanas, están otras 2 pues bastante mal, una está rajada y la otra es de hierro, o sea que no merece recuperarse, ¿no? Sí. Y entonces se han recuperado pues con sus yugos originales que siempre tuvieron, ¿no?, que son los que embellecen las campanas, con el yugo de madera, y además le ayuda a que el sonido sea mucho más puro, bonito, más puro y más... Y pues ha incorporado el volteo, que en tiempos pues se hacía manualmente, los días de fiesta subían los jóvenes a voltear las campanas. Porque pesa, ¿no? Claro, hasta que toma podemos decir, la inercia de ir volteando. Y ahora pues lo hace el motor, cada campana tiene un motor y se puede hacer más frecuentemente, ¿no? O sea, que ya se toca misa los días de fiesta solo o todos los días. Bueno, también tenemos martillo para distinguir, para que... El martillo es el tan solo y ya está. Que imita un poco lo que era antes el toque manual. Repican. Claro, el toque manual. Se va a recuperar también ahora los 2 esquilones, que son campanas menores. Las campanas ya saben que tienen
categorías, tienen también su nombre cada campana y tienen sus padrinos, podemos decir, quien la pagó, quien la costeó, y va grabado todo en las campanas. Y a veces tienen también pues inscripciones con versos, con... Ah, qué bonito. ¿no? Si hay una campana, siempre fueron muy apreciadas por la parroquia, por las comunidades cristianas, ¿no? Y les ponían sus nombres, y entonces ahora hay campanas menores, que son los que ya se llaman esquilones, que eran más... para tocar las grandes había que subir a la torre, estas otras se tocaban con cuerdas desde abajo. Yo recuerdo cuando para entrar a misa. Claro. Cuando era pequeña yo recuerdo que ya decían, daos prisa que han tocado el esquilín. El decían, esquilín o esquilón, entonces, sí. Y era ya el último toque. Era para entrar, claro. Inmediatamente que empezaba la misa. O también para confesar, para la catequesis, muchos sitios se tocaba. Era una campana más manual. Entonces se van a recuperar el que está encima de la sacristía, que existe, y luego otro que hay más arriba, que está operativo, vamos. Sí, otro que hay más arriba, que daría al altar, que era el que se tocaba a la consagración, para que la gente que estaba afuera supiera que era el momento de la consagración y se uniera a la misa. O hicieran por lo menos un pensamiento, o tuvieran una... Y entonces ese falta. Sí. Y se hará pues también nuevo para poner los dos, ¿no? Y también pues se voltearán con este sistema ya mecánico de... ¿Y todo eso va para largo en el tiempo? Bueno, pues no, ya está las campanas ya están y ahora falta pues esto, pero están ya en ello, sí. Esto está suponiendo, y ya entramos en el nivel particular de don José María Pérez de Rasti, está suponiéndole una inversión muy importante. Bueno, esto de las campanas lo hace la parroquia. Ajá. Lo hace la parroquia, que hay que distinguir. La gente piensa que todo lo hace don José María. Pues mira, para eso estamos, para distinguir lo que... Esto de las campanas lo hace la parroquia con lo que ella va juntando poquito a poco, ¿no? Y entonces pues por eso quedan pendientes las otras dos, que es una obra mayor, porque hay que hacer campanas nuevas y eso siempre cuesta más, ¿no? Y entonces pues ya sea con el tiempo y una caña, que dice la gente, ¿no? Sí. Y por eso se hacen, pues se han hecho solamente dos, ¿no? Y estas pequeñas sí que lo va a llevar, lo va a hacer don José María, pues tiene esa ilusión de que se recuperen, y todo lo demás también lo lleva él, y es desde luego admirable, ¿no? ¿Usted sabe algo? Todo lo que se ha recuperado de sacristías, de toda la logia de esta parte de acá de la iglesia, todas las obras que se están haciendo y las que tienen proyecto, ¿no? Ahora estamos estos días ultimando la capilla del Santísimo, que va a ser una capilla de las laterales, de estas más grandes que hay, para que quede ahí reservado como lugar de oración entonces se está habilitando con cortinas y con otros elementos para que quede un lugar recogido de oración, y así pues como la iglesia está abierta al turismo, pues se va a notar, ¿no? Sí, se va a notar, sí. ¿Y usted sabe algo, don Miguel Ángel, de un movimiento que empieza a haber en torno a que se pida para don José María Pérez de Rasti el nombramiento de, no sé si hijo adoptivo, creo? ¿Será hijo predilecto? Hijo predilecto. Bueno, no sé si él es nacido en Trujillo. No lo sé, claro. Por eso, pero bueno, él se considera trujillano. Sí. Pues sí, algo he oído, ¿no? Yo creo que es algo merecido, porque en verdad, pues otras personas pues pueden tener bienes y lo emplean en lo que quieren, y él lo está empleando pues en recuperar, pues como él dice, lo que un poco la iglesia perdió con la desamortización, dice él, como hacer un acto de reparación, dice él. Para que el que venga aquí pues parezca que no ha pasado nada, ¿no? Eso es difícil, ¿no? Pero bueno, él tiene esa idea. Porque ha pasado el tiempo. Entonces ha empezado por Santa María, San Martín, un poco son las iglesias emblemáticas de Trujillo, ¿no? Aunque ha hecho otras cosas también, tanto en conventos como en cosas más puntuales, pero así una cosa más general, pues Santa María y San Martín son un poco el objeto de su preocupación, ¿no? En este momento, ¿no? Santa María ya prácticamente está terminada, queda un poco, y San Martín todavía le queda un poco, ¿no? Y ese es su deseo, ¿no? Y entonces yo creo que eso debe ser reconocido por todos los trujillanos y más allá, ¿no? Incluso por, la iglesia, sabéis que ya le dio una condecoración pontificia, ¿no? Sí. El señor obispo la pidió a Roma,
una de las condecoraciones que da la Santa Sede a la gente que trabaja por la Iglesia y entonces pues ahora falta el reconocimiento popular de la ciudad de Trujillo, claro. A este gran mecenas. ¿Cómo no? Porque es verdad, es mucho lo que lleva ya empleado. La gente dice, lo tiene, sí, pero como digo, otra gente también lo tiene y no lo emplea, ¿no? De esa manera, sí, claro. Si no lo tuviera no lo podría hacer, pero es que además tiene voluntad de hacerlo. Y además altruistamente, ¿no? Entonces hay que reconocerlo. A San Martín le cuadran las cuentas ahora, porque bueno, ha habido que restaurar tejados, en fin. Bueno, pues ahora, ayer tuvimos la reunión de economía y bueno, no estamos para tirar cohetes, pero bueno. No se debe nada a nadie. De momento nos falta, ya te digo, pues esto de las campanas de terminar de pagarlo pero vamos, creo que tendremos para ello. Porque cuando nos ponemos a una obra, pues primero miramos si vamos a tener para acabarla, como dice el Evangelio, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, ya digo. No estamos para tirar cohetes, porque pues también ahora, por ejemplo, pues estamos en 2 sacerdotes en alquileres y todo eso, pues es una carga. Lo paga la parroquia. Claro. Don Francisco sigue en la casa parroquial y entonces pues los otros 2 sacerdotes tenemos que estar de alquiler, ¿no? Y eso es un gravamen para la parroquia. De la parroquia, los alquileres. Claro. Porque los sueldos, discúlpeme, no le voy a preguntar ni mucho menos cuánto, pero ¿a ustedes les paga la diócesis? La diócesis nos paga podemos decir, lo fundamental. Lo básico. Lo básico. El sueldo base. El sueldo base. Y luego sobre eso, pues tú tienes tantos cargos, pues cada cargo va poniendo un poquito. Entonces, si tú tienes 3 pueblos, pues cada pueblo pone un poquito. Claro, también es lógico, ¿no? Entonces, también de los pueblos, de las parroquias, también se pone una parte mínima, pero también una parte para completar hasta que les da para ir viviendo y nada más. Pues sí, bueno, no somos ni mileuristas siquiera. Porque eso de que dice, el sueldo del sacerdote ahora mismo en la diócesis está en 639 o 40 euros. Eso ya no quiero yo entrar en bueno, pero que te lo puedo decir. Es muchas veces que la gente se pregunta en la calle. Te lo quiero decir. ¿A los sacerdotes quién les paga? Claro. Pues eso. Es decir, con lo que la diócesis recibe de la famosa crucecita que ponemos en la Hacienda, en la declaración de la renta, las diócesis reciben según el número de parroquias que tenga, según el número de sacerdotes, pues de ahí fundamentalmente se paga el sueldo de los sacerdotes, la seguridad social, la base del sueldo, que luego completan las parroquias hasta 639 euros, que es el sueldo. Que no se crean que esto es... Que no se crean que estamos aquí por... Por eso, ¿por qué cree que bajan las vocaciones ahora? No, evidentemente por el sueldo. Pues las vocaciones bajan primero, porque hay muy pocos niños. La familia no tiene niños. Hasta que no dejen que haya sacerdotisas. No, aunque dejen que haya sacerdotisas. Incluso. No se soluciona la cosa por ahí. Hay muy pocos niños, entonces de pocos niños pueden surgir también pocos niños que sientan esa llamada, ¿no? Luego también hay poca fe. Y se unen las 2 cosas. Entonces en las familias pues no hay ese ambiente cristiano que había en otras épocas para ayudar a descubrir esa vocación. Y muchas veces cuando surge, pues se intenta callarla por todos los medios. No se considera hoy como algo que esté al orden del día pues ser sacerdote, ¿no? Entonces es lo último que uno elegiría para un hijo, ¿no? Cosa que en otras épocas era al revés, ¿no? Sí. El sacerdote era algo socialmente en el que toda la familia parecía que se elevaba de condición, sus ¿no? esperanzas, sí, cierto. La familia, eran la familia, los padres del cura, los hermanos eran todos, se elevaba, ¿no?, la condición social. Y yo decía, pues tiene un hermano cura, pues que es como una cosa, ha cambiado el aprecio social del sacerdocio, bueno, ¿no? Siempre están, les tenemos sí, bueno, dentro de la comunidad respeto, la comunidad cristiana, sí, la gente que es cristiana, sí, pero en general decimos en la sociedad no española, lo que significaba antes ser sacerdote. Quizá haya que en la hacer sociedad
don Miguel Ángel, un poco como dicen los políticos, que dicen que la política no se debe hacer en los despachos, sino que se debe hacer en la calle. La religión, la fe, habría que también salir a la calle a difundirla, más que en las propias iglesias. Claro, ahí está el reto que tenemos ahora, que es la nueva evangelización, ¿no? Se ha celebrado en octubre el sínodo de la nueva evangelización. El Papa lo ha dicho ya varias veces, que los países que un día fueron cristianos se está oscureciendo la fe, hasta prácticamente desaparecer. A veces nos engañamos y vemos, bueno, hay muchas procesiones, y nos parece que eso es cristiano, pero en el fondo a veces pues es una forma solamente de folclore, ¿no? Y no hay una profundidad. Y entonces vemos que esas raíces cristianas que durante siglos han ido de alguna manera presidiendo la vida de nuestra sociedad, ¿no? Europea en general, pues en muchos países ya prácticamente, aquí todavía no lo vemos, pero hay países en Europa donde ya cantidad de iglesias se han cerrado, se han vendido, están dedicadas a los más diversos usos, ¿no? Sí. Y aquí pues también ya lo estamos viendo, ¿no? Aquí mismo en Trujillo hay bastantes cerradas, pero también porque hay muchas, ¿no? También es verdad, que hay que tener abiertas todas. Tenemos la espinita de la Iglesia de la Consolación, por ejemplo, pero ¿qué está pasando, no? Hay una secularización galopante y entonces pues eso también influye y entonces necesitamos esa nueva evangelización. ¿Cómo se hace? Ahí está el reto, ¿no? Se están ensayando pues algunos métodos, lo que se llama el atrio de los gentiles, que se ha puesto en marcha en varias ciudades. ¿En qué consiste? Es un poco pues como un encuentro entre gente no creyente, gente creyente, de tipo cultural, para desde ahí, desde la cultura y desde el pensamiento, llegar a un diálogo, lo llaman el atrio de los gentiles, ¿no? Aprovechar. En Barcelona lo ha habido, aquí en España, aprovechando un poco el tirón de la Sagrada Familia, que es una obra pues religiosa, pero también artísticamente, arquitectónicamente, entonces desde ahí se puede dialogar, no ver cómo todo ese edificio está guiado por la fe, porque era un hombre creyente, Gaudí, y cómo todo el simbolismo es profundamente religioso, ¿no? De toda la arquitectura, y desde ahí pues se puede dialogar, ¿no? Un poco aquí Trujillo pues también tenemos muchos ámbitos para ese diálogo. Sí, una iglesia, las iglesias tienen unos archivos muy interesantes, ¿no? Y la misma construcción, ¿no? También. Es decir, el que entre en esa iglesia pues tiene que ver que, aunque uno no sea creyente, que esto lo hizo un pueblo creyente, que estas piedras no están aquí de cualquier manera, tienen un simbolismo y tienen una razón de ser, toda una trayectoria de ese es el reto que tenemos también aquí, aprovechar la gente que viene para no solo enseñarle el arte, sino también evangelizarle, ¿no? Es decir, pues aquí hay una presencia, estas piedras están aquí por algo, ¿no? Es la presencia de Dios y esto lo ha hecho un pueblo que ha sido creyente durante siglos y que, aunque se haya más reducido, pero mantiene la fe, la celebra y la vive aquí en este espacio, ¿no? Este espacio bello y armonioso. Que usted por empeño y trabajo no va a ser, no, porque claro, como ya nos ha venido demostrando en estos 3 meses, pues se han ido recuperando muchas cosas, claro, cosas que nos sorprenden un día que vas a misa y te encuentras que qué bonito cómo canta en latín, que además dicen don Miguel Ángel que usted es una de las mejores voces de la diócesis. Y es verdad. En casa del herrero, cuchillo de palo. Sí, bueno, hacemos lo que podemos. Ya sabes que en todo esto de la nueva evangelización, la liturgia tiene mucha importancia. El Papa dice que en la liturgia nos jugamos el futuro de la Iglesia. Entonces él ha querido recuperar el sentido sagrado, no porque antes no lo hubiera, ¿no? Con el anterior Papa, pero ese sentido sagrado, es decir, en la liturgia ocurre un misterio al que el hombre no tiene acceso total. En los orientales lo muestran con ese iconostasio que cierra, y durante la plegaria eucarística no se ve al sacerdote, porque es el misterio, ¿no?, de Dios, que baja a los hombres, pero al que los hombres no podemos acceder totalmente, solo lo que Dios quiere mostrarnos, ¿no? Entonces la liturgia católica también pues está ese misterio, ¿no?, que durante siglos han contribuido pues el espacio,
los olores, que el incienso, los colores de las vestiduras, de la música, claro. Tanto el canto gregoriano, que es una música cargada de espiritualidad, donde se unen perfectamente la palabra con la música, ¿no? Y la palabra es la palabra de Dios. Y a la vez te invita a ese recogimiento. Y te invita al recogimiento, a la oración, aunque a lo mejor no entiendas lo que... Sí, porque sí. es que a veces pensamos que para entrar en el misterio tienes que entenderlo todo, y no es así. Hay una comunión de sentimientos, esto que viene por los sentidos más que por el entendimiento, ¿no? O la música del órgano, gracias a Dios, pues en San Martín también tenemos un gran órgano, ¿no? La semana pasada vinieron unos organistas de Turín, ¿no? Deseosos de conocerle, ¿no? Sí. Porque tiene fama mundial. ¿Y qué dijeron? Quedaron impresionados del órgano de San Martín, ¿no? Que es en su estilo es uno de los mejores, ¿no? Está en perfecto estado de conservación. Bueno, alguna cosita tiene. Ahora con las obras, pues el polvo la afectando, claro, los tubos están abiertos por arriba, claro. Y entonces el polvo entra. Y ahí me parece que el tubo central también tiene una pequeña excisión, y bueno, sí, haremoslo. ¿Está previsto que también se le dé un Sí, repaso? Cuando se acaben las obras, vale. Pues se le limpiará. La joya del 18, claro. Hay que conservarla. Por entonces todo un conjunto de cosas que es la liturgia de la Iglesia, donde se unen ritos, palabras, sonidos, olores y todo eso, pues es un lenguaje que nos habla de Dios y de su presencia, porque Él es el gran protagonista de la liturgia, Él es el que se hace presente, ¿no? en la palabra. Los otros son mediaciones. Entonces, intentar que el que llegue allí a celebrar, pues se encuentre con ese Dios que se revela y que se hace presente, ¿no? Y cuanto más lo consigamos, mejor. Por supuesto, para eso quería preguntarle que litúrgicamente qué quiere conservar y qué quiere rescatar a lo largo del año. Hemos comenzado el año con ese primer acto de la bendición de los animales, el día de San Antón. ¿Y qué más? ¿Qué más viene ahora? Bueno, ya tuvimos el día de San Martín, la celebración de la misa en rito hispano-mozárabe, que es la liturgia propia de la Iglesia visigoda, que ya existió aquí en Trujillo, puesto que aquí hubo una comunidad visigoda, que no es recuperar algo ya desaparecido, sino que son, podemos decir, los orígenes de nuestra fe, de los cristianos que celebraron con esta liturgia, y que nosotros somos un poco herederos de ellos, ¿no? De esta celebración concreta. Luego pues hemos celebrado la Navidad también, hemos recuperado o hemos construido un Belén a tamaño natural, muy bonito, también. El día de Navidad tuvimos también el coro del noviciado de Lumen Dei, en la misa mayor del día de Navidad, que pues solemnizaron con sus cantos de jóvenes, ¿no? Pues la celebración. Luego hemos tenido, estos días estamos celebrando los tabarios de oración por la unidad de los cristianos en el monasterio de San Miguel, donde cada día interviene un grupo. Hoy precisamente le toca a la comunidad evangélica protestante de aquí de Trujillo, un pequeño grupo, o sea, y ellos preparan la oración. Dan cabida a otras claro, porque es confesiones religiosas. Es el octavario de oración por la unidad, ¿no? Sí, cada día pues lo ha preparado un grupo. Termina ya el viernes con la fiesta de la conversión de San Pablo. Y luego pues queremos celebrar también el Día de las Candelas, tener alguna celebración especial, ¿sí? Porque es el día de la vida religiosa. Estamos también acostumbrados a que aquí sí, bueno, vas a tomar la ceniza, el miércoles de ceniza, pero el Día de las Candelas no se hace nunca nada especial. Claro, pues haremos también algo. Bueno, que la liturgia propone es una celebración de la misa precedida de una procesión en la que se bendicen las candelas, ¿no? ¿La procesión en la iglesia o fuera? Pues alrededor quizás de la iglesia. Y en esta procesión pues se recuerda pues la presentación de Jesús en el templo, y se le recibe como luz que viene a iluminar a las naciones. Por eso llevamos esas velas encendidas, ¿no? El día de las candelas. Y es el día de la vida religiosa, porque allí en el templo estaban Simeón y Ana, dos ancianos que simbolizan o recuerdan a la vida religiosa, que aquí en Trujillo pues tiene mucha presencia, tanto de vida contemplativa como activa. Entonces a ver si podemos reunir un poco a todos, ¿no? Para ese día.
Quizá nos va a sorprender con algo diferente, algo especial en las fiestas patronales en honor de la Virgen de la Victoria, aunque sabemos que bueno, tradicionalmente es algo que en colaboración siempre con la Iglesia, pero organizado por la Hermandad. Sí, claro, la Hermandad es parte de la Iglesia. Sí, es una cofradía, podemos decir, de la Iglesia, ¿no? Y bueno, es que ahí está todo muy medido, ¿no? Ya hemos tenido una reunión, pues pensando ya en el predicador, en estas cosas, y la verdad que ahí está muy bien organizado, hay muchas actividades todos los días. Hay algo, quizás hemos hablado un poco de la colocación de la Virgen, posiblemente se coloque otra vez en el centro, arriba. ¿Dónde? En el centro del altar, sobre la escalinata. ¿Donde hay ahora un... ¿Dónde está el altar ahora? No, ¿dónde está el altar? Y el altar se bajará abajo sobre unas tarimas para que la Virgen quede en el centro, claro. Ajá. Y a lo mejor pues se está pensando en hacer un tipo de baldaquino, ya veremos si el tiempo y también el dinero dan para ello, ¿no? Ajá. La semana que viene vendrá un artista en este sentido y a ver si llegamos a un acuerdo para... Un poco como en Guadalupe, no sé si han visto cómo ponen a la Virgen en un baldaquino encima de la escalinata. Fue una idea que en su momento también barajó la Hermandad. Y entonces vamos a ver, por lo menos sí se la pondrá en el centro. Luego ya lo de baldaquino, pues a lo mejor este año no puede ser, pues puede ser a otro año, ya veremos a ver, ¿no? Y luego pues un poco realzar todo lo demás que ya tienen organizado, tanto pues con los niños, con los mayores, también se ha pensado en llenar de Trujillo con balconeras con la Virgen de la Victoria, ¿no? Estas balconeras que se hacen ahora con el niño en Navidad, pues hacer también unas de la Virgen de la Victoria. Que la gente sepa que está, claro, y que haya un ambiente a la patrona. Que haya un ambiente, ¿no? General con la Virgen de la Victoria, ¿no? Bueno, y una grande sobre la torre de San Martín, ¿no? Ambientando toda la novena, ¿no? Son ideas. Sí, pequeñas ideas, pero bueno. ¿Y en Semana Santa? En Semana Santa, bueno, pues también... el sermón de las 7 palabras. Eso, pues que en Semana Santa es un poco más San Francisco, ¿no? Sí. Donde están todas estas cosas. Nosotros hemos organizado... en Cuaresma queremos hacer algo también en San Lázaro, puesto que es que la gran devoción de Trujillo, el Señor de la salud. Entonces tendremos seguramente algún acto allí también. Ya veremos. Y luego dar realce también al miércoles de ceniza, posiblemente empecemos en Santiago. Y una procesión con el canto de las letanías de los santos que se canta al iniciar la Cuaresma, pidiendo su ayuda para la conversión cuaresmal hasta San Martín, donde se haría la celebración. Así daríamos también un poco algún tipo de uso a Santiago, ¿no? Que es una iglesia también bonita, solo un museo, claro, antigua, y luego vamos a hacer un septenario a la Virgen, a la Soledad que hay en San Pedro, que es un poco la cofradía que es de San Martín, claro. Entonces los 7 días antes del Viernes de Dolores se contemplan los dolores de la Virgen cada día, y luego el día último, que es Viernes de Dolores, aquí no había, pues haremos el traslado de la Virgen en procesión desde San Martín, desde San Martín hasta San Pedro. En todos los pueblos se hace una procesión ese día a la Virgen de los Dolores, pues también aquí la vamos a hacer. Para esos 7 días de oración se va a trasladar a la parroquia, sí. La Virgen, la Soledad de San Pedro. A San Martín. Sí. Luego volverá a irse al convento, en procesión. Pero luego vuelve otra vez a San Martín, ¿no? Para la Semana Santa. Luego volverá el día que la llevan para la Semana Santa, bien. De acuerdo. Todo el día para arriba y para abajo. Todo el día. Bueno, hay que sacar a los santos a la calle. Luego va a haber un pequeño cambio también el Domingo de Ramos, porque se hacía... vamos a distinguir la procesión litúrgica de la devocional, podemos decir. Sí. Entonces, la litúrgica es una procesión de introducción a la celebración en la que se aclama a Cristo, ¿no? Se recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén. Entonces se le aclama como Rey y Señor, el que va a sufrir la pasión por nosotros. Entonces luego se proclama la pasión. Entonces debe ser una procesión de introducción, no demasiado larga. Y ahora se hacía pues demasiado larga, porque era de San Martín hasta San Francisco. Sí. Entonces ahora vamos a hacer en la plaza y por la audiencia, vamos a ver en esos arcos que hay, la bendición de Ramos, y desde ahí se irá en procesión hasta San Martín por las rampas
Y ya está. Y en San Martín se celebrará la misa del domingo. Eso previo. Bien. De Ramos, con la pasión y con todo. Y luego ya después de la celebración saldrá la procesión de la borriquita como una procesión como las otras. Como la de siempre. Claro, hasta San Francisco. Pero la misa se va a celebrar en San Martín. San Martín. Bueno, cuántas novedades. Sí. La verdad. La verdad es que... A ver si así pues se consigue, porque por lo visto se empezaba muy tarde, luego ya la misa en San Francisco, entonces para conjuntar un poco las dos cosas. Entonces se distingue ¿A darle gusto a todos? Claro, intentar, eso es imposible, pero bueno, sí. Lo intentaremos. Y luego lo demás, pues bueno, todavía no está el horario y todas estas cosas y muy bien. Iremos haciendo lo que se vaya pudiendo, ¿no? Pues como vemos, se avecinan cambios importantes para que la gente participe, para que tengan un motivo de acercarse a la Iglesia, que es lo que, en definitiva, el objetivo que se persigue. Pues don Miguel Ángel, ha sido un placer estar con usted esta mañana. Nos ha gustado mucho mantener esta entrevista y, por supuesto, decirle que a medida que se vayan produciendo todos esos cambios, que se vayan a producir también todos esos actos religiosos, pues aquí estamos para darles la difusión que necesiten para que la gente sepa lo que hay y pueda asistir a ellos. Muy bien, muchas gracias por darnos esta oportunidad, ¿no?, de hablar también de la Iglesia, de la fe y desde la fe, claro que. ¿Cómo no? Ya sabe dónde estamos. Gracias. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel Ventanas, párroco de San Martín de Tours, que hoy estuvo acompañándonos.